necesidad de las Escrituras? La respuesta es sí. En este estudio vamos a analizar estas preguntas acerca de las Escrituras. O en otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice la palabra del Señor, pero es importante estudiar la palabra del Señor. Mateo 24, 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías capítulo 40, versículo 8. A través de la historia, incluso la historia bíblica y aún de la que no está registrada en la palabra del Señor, ha habido casos donde la Biblia se ha querido destruir. No se cree que la Biblia sea la palabra de Dios. No se cree eso, pero la Biblia a mí me dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, todo. Y la palabra del Señor, cuando es predicada correctamente, por supuesto, compunge los corazones al grado que hace que el hombre se arrepienta. Eso es el poder de la palabra del Señor. Y hay una necesidad importante de escudriñarla y también de comprenderla también, la palabra del Señor. Lo vemos en la Escritura. Felipe le enseñó al etíope que iba camino a casa luego de ir a adorar a Jerusalén. No comprendía lo que decía la palabra en Isaías capítulo 53 y se lo dio a conocer. Vemos la importancia de entenderla, de conocer la palabra del Señor, pero de también creerla, porque de nada sirve escudriñar si no creemos el contenido de la palabra de Dios Todopoderoso, de esta Biblia, esta palabra del Dios Todopoderoso. De nada nos sirve, no, de nada sirve solamente escudriñar, pero no creer a la palabra del Señor. A través de los tiempos, como dije, se ha querido destruir. Joacim la quiso destruir cuando se le leyó lo que Jeremías había escrito. Agarró un cortaplumas y la aventó al fuego. Dios le volvió a dar el libro otra vez al profeta Jeremías. Y se ha querido destruir. Pero también han existido grandes pensadores de renombre que han hablado bien de la palabra del Señor a través de la historia. No está registrado en la Biblia, pero está registrado en la historia también, en la historia terrenal. Por ejemplo, hubo un pensador, el doctor Payson, que se refirió a la Biblia de la siguiente manera: destruye este volumen, refiriéndose a la Biblia, dice, tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejará sumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y a sus progenitores, a nuestro destino futuro, regalándonos en plano de la fantasía, de la duda y la conjetura. Destruye este volumen y nos privará de la religión cristiana, con todos sus consuelos vivificantes, de esperanza y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada sino elegir miserable alternativa entre las lóbregas tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo. La palabra que si destruyes la palabra del Señor, claro que no va a pasar nada, pero un pensamiento que surgió en este varón, que si la destruyes nos dejarás sin nada. Si realmente se pudiera destruir, nos dejarías en la miseria. Es lo que dice, porque no tendríamos palabra de Dios. Pero ¿hay necesidad de las Escrituras? La respuesta es sí. En cierta ocasión, cuando Pilato, el Señor Jesús se presenta a Pilato, Pilato conversó con Jesús y estaba Pilato ahí ante Jesús, se le acusaba al Señor Jesús y Pilato le dijo al Señor Jesús: no responde nada de lo que te ofrece, de lo que te ofenden contra mí, de lo que te acusan contra mí. Luego dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o dejarte ir? Ya después hizo una pregunta a Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanzas, y si no hubiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo, Pilato tendría razón. Pero no se necesita caminar a tientas sumido en la duda y el escepticismo, ya que hay un libro
la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No tenemos que andar a tientas, buscando de aquí para allá, buscándole, porque hay un libro, la Sagrada Escritura, la Biblia, lo vuelvo a recalcar, que es nuestro único método o nuestro único libro, nuestro único guía para poder llegar al cielo. Solamente la Biblia, no hay otro, no hay que, digamos, es que mi líder, mi pastor tiene otros libros, no es que, digamos, mi sacerdote católico tiene el catecismo, no es que ahí en la iglesia de los mormones tienen el libro de Mormón, allá tienen el libro del Corán, allá tienen este libro, no es así. Es la Biblia, la palabra del Señor, la palabra profunda, la palabra que corta, que penetra hasta lo profundo del corazón, porque a través de la Biblia es que el hombre llega al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Muchos la han querido modificar, le han quitado versículos, pero la Biblia es el único método para poder llegar al cielo, el único guía, porque ahí en la Biblia está registrado la palabra del Señor en las Escrituras, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos conducirnos en este mundo lleno de pecado. En la Escritura está escrito lo que debemos hacer para ser salvos, lo que el Señor quiere para nuestra vida, incluso cómo debemos cortarnos el cabello los varones. Todo está en la Biblia. Dios no nos dejó a tientas, como dice aquí el escritor. Dios no nos dejó a tientas, ni sumidos en una duda. Porque hay un libro en las Escrituras que el Señor nos dejó para comprender qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero si el hombre decide no creer a la Biblia, el hombre está más perdido que nada. Si el hombre pone otro libro primero y después la Biblia, el hombre está perdido. Está sumido en la miseria. Está hundido, podemos decir, está más perdido que una persona en el Amazonas, en la selva del Amazonas. Está más perdido que nada. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra del Señor. Y este libro, esta revelación, debe desearse en lo profundo del corazón. Debe desearse en un cristiano que ha sido salvo, que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque tampoco se va a tener la Biblia como un amuleto, que voy a poner la Biblia abierta en mi casa, como un amuleto en Salmo 91 o cualquier salmo, ahí en la casa, abierto solamente. Y ahí, para que nos guarde y nos dé protección. Porque la Biblia no es un amuleto, es para escudriñarse y para ponerse por obra, para saber lo que el Señor quiere para nuestra vida. No es para tenerla como un amuleto, ni para agarrar a bibliazos a una persona, un endemoniado, para que el demonio va a salir a bibliazos. Tampoco así. Y tampoco es así, Señor te reprende y poner la Biblia ahí enfrente, tampoco. O me cubro con la Biblia, con el libro, tampoco. Porque se guarda en lo profundo del corazón, en la mente y en el corazón, y se vive, se pone por obra. He ahí la diferencia. Agarrar a Biblia solamente a alguien, no, por favor. Porque Dios, y el Dios que creó el universo, dice, debe ser un Dios sabio, y sin duda un Dios sabio tendría un propósito determinado para sus criaturas. Porque sabemos que Dios creó el universo. Bueno, menos los ateos no creen que Dios creó el universo. Pero Dios lo creó. Y si lo creó, debe ser sabio. Y Él tiene algo, un propósito determinado para sus criaturas. Y descuidar el propósito sería una necedad, y al desafiarlo, un pecado. Pero, ¿cómo se puede conocer el propósito, eso, o la ciencia, o el propósito divino de Dios? Y la historia nos demuestra que el mundo llega a diferentes conclusiones, y hay muchas personas que jamás llegan a ninguna. Porque la gente puede llegar a diferentes pensamientos, conclusiones respecto a la palabra del Señor, como dije anteriormente. Que muchos no llegan a creer que la Biblia es la palabra del Señor, porque hay personas que de plano cierran su corazón y dicen, no, la Biblia no es la palabra del Señor. Pero hay otros que sí la aceptan en su corazón y cambian de vida y aceptan la Biblia como el único guía, el único libro por el cual Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, pero, dice aquí, la experiencia nos muestra que el problema no se puede solucionar solo mediante un estudio, como dije anteriormente. No solamente basta con estudiarla. Algunos carecen del tiempo necesario,
Otros, aunque quisieran estudiar, no tienen la capacidad para ello. Porque cuando la persona va principiando en el Evangelio, la persona necesita ser instruida por el Señor. O bueno, digamos, por alguien, por un miembro, un líder, pastor, miembro de la congregación que ya tenga años en el Evangelio, que comprenda la palabra del Señor. Y una persona recién convertida necesita ser instruida. Por ejemplo, pongo mi caso de ejemplo. Cuando yo recién convertido, pues no entendía la Biblia. No entendía el versículo, por ejemplo, un ejemplo voy a poner San Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo me quedaba, bueno, pues ¿qué significará esto? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No sé, es natural que una persona recién convertida, pues, no comprenda lo que quiere decir esto. Pero ya mientras fui estudiando la palabra y me fueron instruyendo también, ya a comprender que lo que ahí se refiere es al Señor Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Entonces, es comprensible que una persona recién convertida pues no quiera comprender, necesita ayuda para la interpretación de la palabra. Pero como estamos viendo también, que no es solamente interpretarla o estudiarla también. Se necesita también vivirla. Porque dice aquí, aunque algunos carecen del tiempo necesario, algunos no tienen tiempo, otros quisieran estudiar, pero no tienen capacidad, y aunque tuvieran éxito, llegan a conclusiones con lentitud y con dudas. Los sabios quizás propugnen sistemas filosóficos para llegar a la verdad, pero ningún sistema, por completo que sea, jamás podrá descubrir la verdad. Ningún sistema, nada puede suplantar o descubrir la verdad. El mundo, por medio de sabiduría, de filosofía, no conocía a Dios, dice otra versión. O sea, el mundo, por medio de su filosofía, de la sabiduría del mundo, hablando de filosofía del mundo, porque la filosofía viene del mundo, o sea, es la sabiduría humana del mundo que no tiene en cuenta a Dios. Pero esta filosofía humana del mundo, pues no conoce a Dios. Y la verdad es que le dicen al hombre como pasar de la tierra al cielo, deben enviarse del cielo a la tierra. En otras palabras, el hombre necesita una revelación. El hombre necesita una revelación. Y en la naturaleza tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón. Pero cuando el hombre está arrojando por el pecado y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son impotentes para proporcionar luz y alivio. Cuando el hombre está lleno de pecado, su alma se halla agobiada, la naturaleza y la razón son impotentes para proporcionar luz y alivio, porque Dios no puede alumbrar al hombre cuando el hombre está en pecado, no lo puede iluminar con su palabra cuando el hombre está en pecado. Necesita que la persona se arrepienta y venga a los conocimientos del Señor. Entonces Dios le va a abrir el entendimiento para que la persona comprenda las Escrituras. Porque una persona allá en el mundo puede interpretar la Biblia a su manera, pero va a estar errado va a estar completamente. Porque se ha visto de estos muchos casos de interpretación humana de la Biblia, de personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no se han arrepentido, que no viven para Dios. Y su interpretación de la Escritura está errada. Porque como dice aquí el escritor, Dios no puede enviar su luz de interpretación divina de la Escritura a una persona en pecado. Primero la persona tiene que arrepentirse, ser salvo, convertirse, aceptar a Cristo en su corazón, y después Dios lo ilumina con su sabiduría para que la persona comprenda la palabra y la persona la desea en su corazón, la estudia, la comprende y la vive. Así trabaja Dios. Pero no se puede. Quizás digamos, pero ¿por qué hacen películas allá afuera acerca de la Biblia? Hacen películas, pero para lucrar con el Evangelio, para ganar dinero. Hay actores que hacen series, películas cristianas, pero no son cristianos, no están iluminados por la sabiduría de Dios para comprender la Escritura. Solamente se aprenden su guión, su personaje que van a interpretar y hacen la película y se les paga el dinero, para así trabajan. Pero cuando realmente se estudia la palabra, Dios le abre el entendimiento a la persona y el hombre llega a comprender lo que Dios quiere para su vida, que es que el hombre pues le sirva. Porque dice aquí, oigamos hombres que hicieron culto de la razón. Dice. Vamos a leer lo que dijeron estos pensadores también. Dice, dijo Kant, uno de los más egregicos pensadores de los tiempos, uno de los pensadores, haces bien
en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de las verdades espirituales, después que la razón ha llegado al límite de su investigación en vano. Y otro filósofo capacitado se no quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida, se dedicaría al estudio de ese libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir, la Biblia. Entonces sí creemos que hay un libro bueno, que hay un Dios bueno. Es razonable esperar que se revelara personalmente a sus criaturas. Esto lo dijo otro pensador, reverendo David Clark. Lo que dijo, que si creemos que hay un Dios bueno, pues es razonable entender que se va a revelar a través de la palabra del Señor. Dijo, no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo y que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginarnos que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen la revelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz y deseoso de conocer la realidad de las cosas. Y es verdad, porque lo vemos incluso como el hombre desea conocer las galaxias y está estudiando todo allá. Porque Dios lo hizo con esa capacidad de conocer, de explorar lo que hay más allá también. Y un Dios amoroso, pues, como un padre, claro, y lógico que lo hiciera para que nunca se comunicara con él. Pero Dios está dispuesto, o lo hizo con ese deseo de explorar, ese deseo de conocer la realidad de las cosas. Le dice, ¿acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Según la antiquísima mitología egipcia, la antigua mitología egipcia, la legendaria esfinge tebana propone enigmas a los que pasaban y los mataba si no lo descubrían. O sea, según la mitología egipcia. Una antiguísima, una legendaria esfinge tebana y se propone enigmas a los que pasaban y los mataba si no lo descubrían. Y sin duda alguna, un Dios amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimientos, desconcertado ante el enigma del universo. En otras palabras, un Dios tan amoroso como el Dios que servimos, que San Juan 3:16 dice que dio su vida en expiación por los pecados del hombre, pues Él no va a dejar que el hombre perezca de conocimiento, que el hombre carezca. Él pues le va a dar a conocer su revelación. Y de hecho se la dio a conocer a través de la Biblia. Porque no nos dejó huérfanos el Señor. Nos dejó el Consolador, nos dejó su palabra. Y tenemos todas las herramientas para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es un Dios amoroso, un Dios que merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Pero ¿qué se necesita? Se necesita desear esa revelación divina, ser deseosos, que le pidamos a Dios que tenemos necesidad de conocerle más y más. Y esto es más específicamente para los recién convertidos, cuando van, se arrepienten, se convierten y llegan al conocimiento de Dios. Pues hay un hambre por escudriñar la palabra del Señor. Yo me refiero al verdadero arrepentimiento, porque hay arrepentimiento verdadero cuando la persona realmente se compunge de corazón y acepta que está en su corazón, y también hay arrepentimiento fingido, cuando es solamente emocionalismo. Pero el arrepentimiento verdadero, la persona realmente acepta a Cristo en su corazón y quiere aprender de su palabra para no fallarle a Dios. Y Dios, como es un Dios amoroso, es un Dios de amor, pues le da una revelación al hombre a través de la palabra. Y ahí le muestra todo lo necesario para que el hombre pueda vivir una vida en santidad, para que la persona pueda llegar a la presencia del Dios Todopoderoso a través de la Escritura, de la Biblia. Es algo hermoso, porque Dios no lo dejó sin conocimiento, no lo dejó huérfano, Dios no lo dejó apartado, no le dijo, bueno, ya te salvé, ya hazle como puedas. No, Dios no trabaja así. Dios lo salva y le pone la guía, el libro. Aquí está lo que debes hacer. Es como decir, lo salva y le dice, ten, aquí está la Biblia. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres saber cómo llegar al cielo? Aquí está, estudia la Biblia, ponla por obra y vas a ser salvo. Así está. Ya aceptaste a mi Hijo como Salvador. Te toca escudriñar la palabra, orar y ayunar. Y ahí en la Biblia vamos a encontrar todo eso en la Biblia, en la palabra del Señor.
Pero lo triste y lamentable es que la gente, pues muchos, rechazan la Biblia, rechazan la Escritura, la Santa Escritura, y no la quieren comprender. Y dicen, pues el papel aguanta con lo que le pongan. La Biblia la escribieron unos hombres cualquiera. La escribieron solamente unos hombres. Eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, que hablaban o escribían lo que el Señor les daba. Y no escribían solamente por escribir. Era palabra de Dios. Pero cuando no se cree esto, el hombre está perdido, completamente apartado de la razón. Porque dice aquí, no sé lo que dijo otro pensador, dice, es razonable pensar que Dios expresara un libro su mensaje al hombre. Y un doctor, dice, Kaiser, dijo lo siguiente, los libros constituyen el mejor método de preservar la verdad íntegra y transmitirla de generación en generación. Los libros. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza, ¿no? Porque la memoria pues se borra de la mente, la tradición van cambiando y se le van añadiendo a las tradiciones y se van mezclando tradición con otra cosa para surgir nuevas tradiciones también. Por tanto, Dios procedió con la mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar al hombre la revelación divina en forma de libro. De ninguna otra manera, hasta donde nos es posible ver, podría haber impartido a la humanidad un nivel infalible que hubiera estado disponible para toda la humanidad y que continuaría intacto a través de las edades, del cual el hombre podía obtener el mismo nivel o patrón, fe y conducta. O sea, dice que es lo que dice aquí. Dios procedió con la mayor sabiduría y también con forma normal al proporcionar al hombre esta revelación divina en forma de libro, y no la dejó, y lo vemos que se viene impregnando en forma de libro desde tiempos antiguísimos. Cuando Dios le dio la revelación divina a Moisés en el Sinaí, lo escribió en las tablas, fueron guardadas. El rey Josías encontró el libro, el rollo, cuando estaban edificando la casa, el templo de Dios. Y Dios se lo impartió esto a la humanidad para que estuviera disponible a todo. ¿Para qué? Para que ninguno tenga excusa. Que me dijeron, no, es que a mí no me dijeron, Señor. Yo me perdí porque no se me predicó, Señor. No, Dios se la dio al hombre. En la antigüedad no tenían ese privilegio que tenemos nosotros, usted que me mira y yo, de traer los 66 libros de la palabra del Señor. Esta Biblia completa no la traía el apóstol Pedro, no la traía el apóstol Juan, no la traía el apóstol Pablo cuando predicaba, mucho menos los profetas tampoco la traían. Isaías, Jeremías, Elías no la traían consigo para escudriñarla. Si querían escudriñar un libro, tenían que ir hasta el templo donde se guardaban los libros en aquel tiempo y agarraban de uno. Por ejemplo, al Señor Jesús, cuando fue al templo, se le dio el libro de Isaías y empezó a leer ahí el profeta Isaías. Estaba escrito acerca de su muerte, pero no tenían el privilegio que usted y yo tenemos de cargar los 66 libros de la Biblia con nosotros. No. Pero había personas temerosas de Dios. Había personas que confiaban en Dios. Es algo hermoso lo que hace Dios para con nosotros. Porque dice que el haber impartido a la humanidad un nivel infalible que hubiera estado disponible para toda la humanidad y continuaría intacto a través de las edades, del cual el hombre puede obtener el mismo nivel o patrón de fe y conducta. Todo lo ha obtenido el hombre a través de la palabra. Por eso es razonable esperar asimismo que Dios inspiraría a sus siervos para registrar las verdades que no podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre. El hombre no les podía descubrir todas las verdades escritas en la Biblia. Si solamente se las inventaría el hombre solamente así, no lo hubiera sacado nada de lo que está escrito en la Biblia. Por eso Dios tuvo que usar a estos hombres de Dios para escribir lo que Él quiere para nuestra vida. También finalmente es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina. Porque han salido varios libros. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 7 libros apócrifos.
se han dado casos incluso que han sacado evangelios hasta de Judas Iscariote. Libro de Job también creo que hay. Entre otros libros, pues. Pero solamente se han incluido en el canon aquellos que tuvieron de origen de inspiración divina de parte de Dios. Y se puede interpretar la Biblia, se puede sentir que son inspiradas, que no solamente los hombres escribieron solamente por escribir, sino que es de inspiración de Dios. Y cuando el hombre llega a creer eso, el hombre pues llega a reconocer que realmente esto viene de Dios, que no es solamente un libro más, un libro cualquiera, no solamente es un libro que me cayó un libro y gloria a Dios porque ya tengo un libro. No, es algo, podemos decir, un libro que el Señor nos dejó, la Escritura, la Biblia, para que nos guiásemos por ella y nos guiásemos a través de la palabra. Entonces concluimos con esta primera parte, estoy diciendo que hay una gran necesidad de escudriñar la palabra del Señor, aún en este tiempo, en este siglo, porque se levantan muchos engañadores y mucha gente incluso que no cree la Biblia, se levanta y trata de desviar a la iglesia del camino correcto, haciéndole creer que no es necesario escudriñar la Biblia y que la Biblia pues no es la palabra del Señor, que ahí existen muchos otros libros y que porque estos libros apócrifos no están escritos, incluidos en la Biblia. Pero como acabamos de leer, solamente los que son de inspiración divina fueron incluidos en el canon de la palabra del Señor. Solamente esos. Y uno puede comprender cuando son inspirados por Dios y cuando no son inspirados por Dios. Por ejemplo, yo puedo escribir un libro de cómo servir a Dios, también puedo escribir un libro, o cristiano, cualquier índole también. Pero eso no significa, aunque mi libro tenga versículos bíblicos, que sea de inspiración divina como la Biblia. Puede ayudar en cierto sentido. Por ejemplo, si escribo uno acerca de estudios bíblicos, puede ayudar. Pero eso no significa que sea de inspiración divina como lo es la palabra del Señor. Cuando es de inspiración divina, nos guía y la persona lo siente que es de inspiración divina. Hay libros buenos cristianos que te ayudan, que ayudan al predicador a traer un estudio para la iglesia. Hay libros así, que son buenos. Hay otros que son pésimos, que no tienen nada que ver, solamente los sacan para engañar al hombre. Por mucho cuidado también con los libros cristianos. Pero debemos comprender que hay una importancia de escudriñar las Escrituras, porque ahí ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. La Biblia, no hay otro libro, no hay libro de Mormón, no hay catecismo que salva o que se ponga, porque cuando la persona pone otro libro por encima de la palabra, está faltando a los mandamientos del Dios Todopoderoso. Los escribas y los fariseos ponían la tradición por encima de la palabra y Dios se molestó, el Señor Jesús dijo: fariseos hipócritas, ponen vuestra tradición por encima de la palabra de Dios. Se viene a invalidar el mandamiento de Dios, la Biblia, la palabra, por vuestra tradición. O sea, ponen primero la tradición y luego los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Pues la palabra. Es la palabra de Dios. Pero así está la humanidad en la actualidad, invalidando el mandamiento de Dios para poner sus tradiciones, sus pensamientos, su lógica, lo que según ellos está bien. Otros la quieren cambiar la Biblia y otros pues de plano no creen en la palabra. Vivimos en un mundo donde tristemente se pervierte en el pecado, se pervierte en el pecado y se niega la esencia, la eficacia de las Escrituras. Se niega la esencia de las Escrituras y se dice que no son inspiradas. ¿Pero serán realmente inspiradas la Biblia? Sí, sí es inspirada. Pero de la inspiración, de eso vamos a hablar en otro video, acerca de la inspiración de la palabra del Señor. Y vamos a estar tratando más temas, profundizándonos más en este estudio de la Escritura. Pero es una primera parte del tema de la Biblia, de las Escrituras, cómo es la importancia de escudriñarla, de creerla, de atesorarla en lo profundo del corazón, en la mente, de ponerla por obra, de escudriñarla, de no botarla o de no estudiarla como un libro cualquiera más,
ni tampoco de agarrarla solamente al culto, cuando es día de culto, y después llegando del culto, saliendo del culto, botarla en la casa y dejarla toda empolvada, y después al siguiente culto acordarme de ella, quitarle el polvo y vámonos otra vez al culto. Así no. Es escudriñar la Biblia, escudriñarla y pedirle a Dios el discernimiento, porque si la persona no puede interpretarla, pues pedirle a Dios la interpretación divina. Y también acercarse a su pastor o a alguien, un hermano que ya tenga raíces en el Evangelio, pues ya te dando fruto en el Evangelio, que le ayude con la interpretación de la palabra, si apenas está principiando, y si también si no tiene un versículo, pues también acudir con su líder, su pastor, para que le dé la interpretación de la palabra. Por supuesto, si estos líderes pastores están viviendo lo que es la sana doctrina, y las vanguardias se predican la sana doctrina, porque tampoco se va a tomar un versículo y se le va a adulterar, porque también es un pecado de ponerle y de quitarle a la palabra del Señor, a la Biblia, y no podemos hacer eso, ponerle ni quitarle a la Biblia del Señor, porque si le ponemos las plagas, los castigos, Dios lo va a traer sobre nosotros, y si le quitamos, Dios quitará nuestro nombre del libro de la vida. Hay peligro de añadirle y de quitarle, pero de que sí hay necesidad de la palabra de Dios. Por eso se le predica al hombre y se le lleva la palabra para que el hombre se arrepienta. Y la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, que compunge los corazones. Al más duro de corazón lo ha quebrantado. Hay testimonios de brujos, de satanistas que se han convertido a Cristo por la palabra del Señor. Y ahora los vemos evangelizando a Cristo, y predicando a Cristo. Así los vemos, por el poder de la palabra del Señor. Ya pega este punto el video. Si le gustaría, darle me gusta. También compártalo para que así podamos llegar a más personas y escudriñe la palabra del Señor, la Biblia. Escudriñémosla, porque ahí está la vida eterna. Ayúdanos a llegar a más personas. Dale me gusta y compártalo. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.